A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En un hogar italiano en el siglo XIX nació un niño al que bautizaron con el pomposo nombre de Giacomo Antonio Domenico Michel II Maria Puccini. El mundo después lo conoció como Giacomo Puccini. Cuando el niño tenía 6 años, su padre murió y su madre tuvo que enfrentar la pobreza con un total de 7 huérfanos. Cuando tenía 18 años, la ópera Aida se estaba presentando en una población a casi 40 kilómetros. Puccini hizo el viaje a pie para poder apreciar aquella obra y desde entonces sintió que su futuro estaba definido. Puccini era un hombre de pasiones tórridas que en las mujeres las despertaba con igual intensidad. A los 25 años, Puccini conoció a la esposa de un comerciante millonario y ella cambió la seguridad de su riqueza por una vida de pobreza y decidió huir y vivir con Puccini en medio del desprecio general. No fue fácil la vida profesional de Puccini. En alguna ocasión le escribió a su hermano menor que vivía en Argentina para que le ayudara a viajar a ese país suramericano. En una carta le decía: nadie reconoce mi obra. Son mezquinos. Trabajo como nadie y apenas puedo alimentarme de cebollas. Pero Puccini estaba dotado de un gran talento, que al final le fue reconocido, y en pocos años sus obras eran interpretadas en los principales escenarios. Y un día como hoy, 1 de febrero de 1896, se estaba estrenando La Bohème, una de sus obras más aplaudidas. Con esta obra, sin duda, y apoyado en sus propias experiencias, el autor nos recuerda que en la vida los caminos que no cuestan nada no llevan a ninguna parte. Las principales noticias del día. Titulares. Comisión de Seguridad inicia fiscalización al presunto uso de malware espía. El CNE evita pronunciarse sobre licencia del presidente Daniel Noboa para la campaña. La Agencia Nacional de Tránsito anunció la suspensión de 3 servicios hasta el 13 de enero. En política internacional, secuestro extorsivo. Los editoriales serán de Talía Flores. Bienvenido 2025, el año de todos los desafíos. Noticias del día. Comisión de Seguridad inicia fiscalización al presunto uso de malware espía. La Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional abocó conocimiento de la resolución del Pleno que le encarga iniciar un proceso de fiscalización al presunto uso de malware espía Pegasus. El 17 de diciembre de 2024, luego de un primer intento fallido de tratar este tema, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió fiscalizar el presunto espionaje del gobierno de Daniel Noboa. Durante la sesión del 30 de diciembre de 2024, la Comisión de Seguridad abocó conocimiento de la resolución y enfatizó la gravedad sobre las denuncias de un posible uso de este software para espiar. Según recordó la mesa legislativa, la fiscalización inicia por un presunto uso de malware Pegasus para espiar a periodistas, políticos y activistas en Ecuador. Además, se ratificó que el informe de fiscalización deberá estar listo en 30 días para luego ser conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional. La moción aprobada por la Asamblea dispone a la Comisión de Seguridad que oficie al embajador de Israel en Ecuador, Shad Zarit, para que brinde detalles sobre Pegasus, de origen israelí, y la supuesta compra por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa. Además, se solicita que se convoque al exministro de Gobierno y director general del Centro de Inteligencia Estratégica, Michel Sensi Contugi. La Asamblea también reiteró al gobierno que el Estado debe cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, garantizando que no se llevan a cabo prácticas de espionaje ilegítimas. El Consejo Nacional Electoral evita pronunciarse sobre licencia del presidente Daniel Noboa para la campaña. A puertas de la campaña que arranca este 5 de enero de 2024, el Consejo Nacional Electoral evitó pronunciarse sobre una norma que obliga al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a tomar una licencia sin sueldo para esta actividad proselitista. El Pleno del Consejo Nacional Electoral decidió este lunes 30 de diciembre de 2024
no acoger el pedido de la vocal del organismo, Elena Nájera, quien solicitó que sea el Consejo el que ratifique la normativa ante la discusión política surgida en el país y que podría acarrear consecuencias. Para los consejeros Enrique Pita y José Cabrera, la solicitud de su colega Nájera no era procedente porque las normativas constitucional y electoral son muy claras y el Consejo Nacional Electoral no podría dar una interpretación de la ley porque no es su función. Para participar en la campaña, Noboa debe pedir licencia según establece la norma legal, pero ello supone que también debe ceder el poder a su vicepresidenta Verónica Abad, con quien mantiene un enconado enfrentamiento político. Varios analistas afines al gobierno han advertido de que Noboa no debería estar sometido a la regla de pedir licencia para dedicarse a la campaña para la reelección en virtud de que el gobernante asumió el poder tras unas elecciones especiales convocadas por Guillermo Lasso, quien invocó la norma constitucional de la muerte cruzada con la que pudo disolver el Parlamento que tramitaba entonces su censura, pero debió recortar su periodo de 2021 a 2025 originalmente. La Agencia Nacional de Tránsito anunció la suspensión de 3 servicios hasta el 13 de enero. La Agencia Nacional de Tránsito informó que debido al cierre del año fiscal del Servicio de Rentas Internas, se suspenderá la atención para ciertos trámites vehiculares desde el 31 de diciembre hasta el 13 de enero de 2025. Los trámites que se suspenden son los siguientes: bloqueos y desbloqueos vehiculares, actualización de datos, bajas y reactivaciones vehiculares, emisión de certificados únicos vehiculares. Según el comunicado de la Agencia Nacional de Tránsito, se tiene previsto que la atención para estos servicios se reanude el martes 14 de enero de 2025. En cuanto a los demás trámites de competencia, la entidad indicó que continuarán siendo atendidos con normalidad, excepto durante los días de feriado nacional. La Agencia Nacional de Tránsito también informó a la ciudadanía que debido al feriado nacional por Año Nuevo, los turnos programados entre el 1 y el 3 de enero de 2025 para la emisión de licencias serán reprogramados. Los nuevos turnos se tendrán entre el 6 y el 24 de enero en el horario de 8 horas hasta 16 horas con 45, conforme al último dígito de la cédula de identidad. Entrevista del día. En Radio Sucesos tuvimos la presencia de Antonio Naranjo Paz y Miño, ministro de Salud. Tema: eliminación del carné de discapacidad, gestión anual y abastecimiento hospitalario. Pues a partir del 1 de enero estará vigente la cédula de identidad como único requisito e identificación para los pacientes, para las personas pues que tengan discapacidades. Esto significa que el carnet que estaba vigente pues dejará de estarlo y facilitará pues el portar un solo documento. Creo que esta es la idea principal, el que pueda hacer la cédula de identidad, quien le faculte en todas las actividades en la identificación de esta situación. Paralelamente, porque además sabemos de que van a haber casos en los cuales todavía no se ha validado en la cédula de identidad en la situación de discapacidad, pues seguirá funcionando de manera prioritaria el proceso, de tal manera de que puedan seguir realizándolo a través, esperemos que tampoco esto sea indefinido, sino que lo hagan de manera oportuna. A la par, el Ministerio de Salud ha capacitado y está en proceso de capacitación a nuevos calificadores de discapacidades a través de una tabla única que permita pues evitar subjetividades y hacer una valoración lo más científica posible para determinar pues el grado de discapacidad y facilitar también el trámite para aquellas personas que lo requieren. Bueno, importante entonces, ¿va a haber cambios en cómo va a ser el trámite o eso se mantiene, solamente se incorpora esta tabla que va a eliminar subjetividades, señor ministro? Yo creo que el trámite en general, al aumentar el número de personas que lo van a hacer, va a permitir ser más ágiles, que esa es un poco la idea, ¿no? Tenemos una historia de un trámite un poco engorroso, con muchos requisitos y con tiempo que invierte la persona, que por el mismo hecho de tener una discapacidad, pues debería tener un trámite fluido. Ese es el objetivo.
Bueno, importante entonces esta información para que nuestros amigos oyentes conozcan. Desde mañana ya nos sirve el carnet de discapacidad del CONADIS, así que actualizar esa cédula si es que usted tiene alguna discapacidad. Hablemos de otros temas, señor ministro, que son importantes y quería preguntarle cómo ha sido el año de gestión en el ministerio, cómo está, por ejemplo, el abastecimiento de medicinas. Había mencionado que, bueno, en algunas áreas estaba superando el 90%, pero que todavía ha habido fallas en la gestión en algunas zonas, y cómo se están solucionando los problemas en ciertas zonas que ha habido este desabastecimiento, cómo cerramos este año en cuanto a abastecimiento de medicinas y en cuanto a la gestión. Yo diría que en cuanto a abastecimiento tanto de medicinas como de insumos médicos se ha logrado estabilizar, la cifra está sobre el 80%, no hemos llegado al 90% que era nuestro objetivo. En relación a medicamentos especiales, sí, probablemente, por ejemplo, los medicamentos oncológicos, hay abastecimientos hasta del 100% en algunas unidades, en otras no. Ustedes saben, esto es un fenómeno descentralizado, es decir, depende de las zonas y de los distritos, la adquisición de fármacos, y esto pues constituye un desafío organizacional, ¿no? El lograr tener Claro. un proceso homogéneo de compra. ¿Qué Pero pasa, por ejemplo, con estas cosas importantes, medicinas para que son para enfermedades catastróficas? ¿Hay abastecimiento? ¿Cómo estamos con eso? hay abastecimiento, pese a que es realmente una situación muy gravativa para las finanzas del Ministerio de Salud, porque son medicamentos muy costosos. Entendemos la importancia que estos tienen y está garantizada la provisión, ya sea de hormona de crecimiento, para enfermedad de Duchenne, los temas de hemofilia, de factor 8, las mismas insulinas, están garantizadas hasta el próximo año y como sabemos que es un periodo de transición, hemos querido garantizar que esto sea hasta mediados del próximo año y que no nos coja en proceso electoral que va a generar a los pacientes finalmente incomodidades. Bueno, los pacientes no pueden quedarse sin sus medicamentos. Había también un tema pendiente, señor ministro, con las dializadoras. Se dio un pago de 30 millones. ¿Existe deuda con las dializadoras? ¿Cómo se está gestionando eso? Sí, yo entiendo de que ha habido muchas informaciones de prensa en relación a esto. Debemos decirles que nosotros a partir del mes, en la gestión del presidente hubo un pago al inicio de gobierno a finales del año 23, luego se pagó uno en abril y desde el mes de julio hemos tenido un pago regular mensual de lo que corresponde aproximadamente a 13 millones de dólares hasta el día de ayer en que se ejecutó el último pago, se activó pues desde el Ministerio de Finanzas el pago de la última cuota de diciembre. Esto significa que ha permitido tener un dinero que ha garantizado la operación de las dializadoras. Sí existe una deuda histórica importante que se ha ido cancelando, digamos, parcialmente, pero todavía la deuda pues es enorme y tendrá que ser pagada en los próximos años. En Radio Sucesos Programa Impacto Informativo tuvimos la presencia de Nino Casanelo, experto jurídico. Tema: situación de la vicepresidenta Verónica Abad. Bien, yo creo que hay que analizar esto en tres etapas, ¿no? En primer lugar, la vicepresidenta logró un fallo, una resolución de primera instancia. Todavía hay que ver si esto es ratificado, hay que ver si eventualmente se somete a conocimiento de la Corte Constitucional, sobre la base de lo cual, desde la Presidencia de la República, el Ministerio de Gobierno, se dejó claro que se acataría el contenido de este fallo. Desde esa arista, deberíamos decir que si jurídicamente, provisionalmente, tiene una respuesta favorable, hemos visto un gobierno dispuesto a respetar el Estado de Derecho y la decisión jurídica. Pero aquí viene algo más importante aún, porque en ese momento, provisionalmente, donde lo jurídico se agota, hay que preguntarnos, antes de discutir sobre la necesidad o no del presidente de pedir un permiso, de si lo va a subrogar la vicepresidencia, la vicepresidenta, de si debe o no pedir vacaciones, la pregunta es, ¿cuál es el rol de una vicepresidenta que hoy por hoy, ¿sí?, ha demostrado que tiene intereses totalmente distintos a aquellos de los del gobierno con los que ingresó en su momento vía elección popular?
¿Cuál es el rol de una vicepresidenta que no sintoniza, ¿sí?, con las decisiones de ese ejecutivo? Porque ahí tenemos que preguntarnos entonces si la esencia de la figura del vicepresidente es, como lamentablemente nos damos cuenta que se ha tornado, ¿sí?, un mecanismo para de una u otra manera generar una sombra, una suerte de revancha, de disputa, de ajuste de cuentas en lo que podría ser una disputa entre dos personajes que va a llevarse en medio al país, Edgar. Porque lo único claro es que si a la vicepresidenta le tocara asumir desde lo político, ya nos ha dicho que en varios aspectos tomaría decisiones trascendentalmente distintas a las decisiones de gobernabilidad ya empleadas y puestas en marcha por este gobierno, incluso sometidas en algunos de los casos a leyes aprobadas por la Asamblea. ¿Y por qué digo que esto es muy grave? Porque cuidado a cuenta, sí, de que muchos aúpen un ajuste de cuentas producto de la acción de protección que hasta aquí va de una u otra manera dándole la razón en primera instancia. Dejamos de enfocarnos en lo importante y es la sostenibilidad, la gobernanza, la necesidad de mantener un plan para la reestructuración energética, mantener la política pública existente en materia de seguridad. Cuidado, lo que están aupando muchos es simplemente que llegue alguien a ajustar cuentas y genere ingobernabilidad, una crisis de dirección en lo que resta de este gobierno, que debemos recordarlo. Empieza como si se tratara de un avión que trata de aterrizar luego de una crisis. Empieza en el marco de una muerte cruzada, de una necesidad de mantener las instituciones democráticas y remozar la confianza popular a través del proceso electoral del 2025. Dicho esto, saltamos al siguiente paso lógico de esta discusión. Primero, ¿debe el presidente pedir permiso o solicitar una licencia durante las elecciones? La respuesta hoy pende de una antinomia generada principalmente por una sentencia interpretativa del año 2010 de la Corte Constitucional. ¿Y por qué lo decimos? Tomemos el ejemplo que citábamos, Edgar. Esto es un avión que un piloto designado, en este caso el presidente Noboa, para culminar el periodo del presidente Lasso, está tomando para aterrizar de emergencia y volver a tomar el impulso necesario en un periodo ordinario. Y eso fue lo que dijo la Corte. No se puede interpretar que el periodo subsiguiente inmediato es una reelección como tal. Eso es lo que ha dicho el pronunciamiento del 2010. Y claro, si leemos con atención ese pronunciamiento y lo cotejamos con el presupuesto de hecho del artículo 93 del Código de la Democracia, que dice que las dignidades de elección que buscan la reelección inmediata deben pedir licencia, el presupuesto fáctico, el presupuesto de hecho no se configura. Esa es la interpretación directa o al menos de antinomia, que tendrá que ser resuelta en el interín por el Tribunal Contencioso Electoral, como lo ha dicho el Consejo Nacional Electoral, y en algún punto, si es que llegase a esa instancia, por la misma Corte Constitucional. Pero en tanto esa discusión no esté saldada y esta situación no se presente, y lo veremos en la primera semana de enero, ¿sí?, no podemos pues decir de una u otra manera que es clara la norma en cuanto a que el presidente debe pedir una licencia para cursar esta campaña. Dicho esto, en paralelo, de acuerdo a las competencias constitucionales del presidente de la República, le ha designado a la vicepresidenta una función específica, ¿sí?, que no está enmarcada realmente, como lo señalaba la acción de protección que logró ella en primera instancia, en el marco de la carrera diplomática. Es un encargo como consejera económica en la Embajada de Turquía. Encargo que incluso hemos visto en otros funcionarios de este gobierno, por ejemplo, con el exministro Félix, en el marco de la negociación de energía eléctrica en Colombia. Queremos recibir el día de hoy, agradecer la presencia de Álvaro Maldonado Endara, el expresidente ejecutivo de Industria Farmacéutica de Investigación IFI, y vamos a hablar de un tema muy importante porque la IFI impulsa la seguridad de los medicamentos y el rol activo de los pacientes. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo está? ¿Qué tan importante es este tema de la seguridad de los medicamentos? Porque los medicamentos que responden a estudios de varios años, a temas de investigación que terminan generando este tipo de sustancias, si podemos llamarlas así, que van en beneficio de la salud de los pacientes, pueden ser también potencialmente peligrosos si es que no se los administra de una manera adecuada en lo que es
su administración por sí y también en el lapso de tiempo en el que a veces son prescritos. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Es así esto? Muchísimas gracias, y es un tema realmente interesante. Creo que es muy importante que nosotros conozcamos justamente lo que está haciendo la industria farmacéutica, investigación e innovación, los laboratorios a los que nosotros representamos acá en el Ecuador, a nivel mundial, justamente para asegurar y garantizar la seguridad de los pacientes. Efectivamente, tomar medicamentos implica una responsabilidad y no es un tema menor. No podemos efectivamente hacer un abuso o un mal uso del uso de los medicamentos, y en ese sentido nosotros como industria queremos estar muy cerca de los pacientes, de quienes consumen estos medicamentos, para asegurar de que hay un uso adecuado y que haya los menos efectos adversos a cualquier medicamento que como sabemos cada organismo puede reaccionar de una manera distinta, ¿no? En ese sentido, muchísimas gracias por este espacio, porque es un tema sensible del que mucha gente no conoce. Existe un término, y efectivamente hay una campaña mundial y un trabajo conjunto que lo hacemos incluso con las autoridades ecuatorianas, que se llama la farmacovigilancia. Entonces, la farmacovigilancia, ¿de qué se trata? Justamente garantizar la seguridad de pacientes a través de la identificación, un conjunto de actividades que son relacionadas a ver cómo está y monitorear cómo está yendo el desempeño de los pacientes con las medicinas para efectivamente contrarrestar cualquier efecto adverso que podrían tener en el uso de un medicamento. Farmacovigilancia, ahí entran varios actores. Ustedes como IFI, entran nuestros médicos, digamos, y podemos llamar de cabecera, o los médicos a los que acudimos por determinada dolencia, por determinada enfermedad que tengamos, y también el tema de la salud pública en el Ecuador, y creo que de pronto por ahí, por la salud pública, puede estar lo más delicado en poder llevar un determinado control sobre ese tema. Sí, nosotros estamos, efectivamente, esta es una responsabilidad compartida, como bien lo mencionas, y aquí existen una serie de actores en donde sí, está la industria, efectivamente está todos los profesionales de la salud, está el gobierno o el sector público, el sistema de salud, en el caso del Ecuador, representado por el ARSA, ¿no es cierto?, que es la agencia regulatoria, y después también están los mismos pacientes, sus familiares, y también juega un rol fundamental, yo creo, que los medios de comunicación. Este es un espacio espectacular para que la gente conozca efectivamente la responsabilidad que tiene, ¿no es cierto?, y estas herramientas que tiene para poder de alguna u otra manera levantar la mano, levantar la bandera el momento en que sienta que existe un efecto adverso no deseado por el consumo de un medicamento. Recordemos que en el desarrollo de un medicamento se le dedican muchísimos esfuerzos, es un trabajo de muchísimos años, de décadas incluso, y se hacen una serie de ensayos clínicos y pruebas previo a salir al mercado. Sin embargo, cuando estos medicamentos se lanzan efectivamente ya a una población muchísimo mayor, cuando se hace un producto de consumo abierto al público y universal, pueden existir, ¿no es cierto?, nuevas reacciones en determinados grupos, ¿no es cierto?, que tienen que saber de alguna u otra manera comunicarse oportunamente para poder analizar qué acciones se pueden tomar. Estas acciones pueden ser, obviamente, primero quizás con el médico, después efectivamente también pueden acudir al mismo laboratorio, pueden acudir al ARSA, ¿no es cierto?, en el caso del Ecuador, y en ese caso podemos entre todos hacer un trabajo conjunto para identificar si efectivamente esto está afectando a una persona, a varios pacientes, y qué medidas podemos tomar, que van desde un cambio de prescripción, ¿no es cierto?, porque este organismo de alguna u otra manera ha rechazado o ha tenido efectos que no estaban considerados en el momento que hizo el consumo, hasta retirar el producto del mercado. Entonces, este es, como bien decía, un trabajo en el cual todos tenemos que estar muy conscientes de la gran responsabilidad que implica el tomar un medicamento, sobre todo para enfermedades complejas, y saber transmitir estos mensajes a las autoridades. Existe la página web del ARSA y también de cada uno de los laboratorios a los que nosotros representamos, un espacio para que el consumidor, el paciente, quien está haciendo uso de este medicamento pueda manifestar efectivamente su preocupación por algún efecto que le preocupa después de haber consumido esta medicación. Claro, nos llega un sinnúmero de información, sobre todo en redes sociales. Por ejemplo, en los últimos días ha levantado alertas respecto a un medicamento que lo utilizan a nivel mundial para el tema de la obesidad, ¿no? Un medicamento que incluso fue creado con otro fin, pero lo están utilizando y han visto que hay resultados positivos en el tema de bajar
digamos, drásticamente, además de peso, pero esto tiene que ser prescrito. Y ahí está una parte importante de lo que tiene que suceder con cualquier prácticamente medicamento, incluso los de venta libre que se los conoce, ¿no? De pronto nos tomamos para alguna gripe, para alguna cosa que parece sencilla, pero no podemos tomarlos además eternamente. Sí, a ver, tú topaste un tema muy sensible que es importante que todos lo conversemos y recordemos también en la época de la pandemia, ¿no? La desinformación, el automedicarnos, el buscar efectivamente en redes sociales o en grupos de chats o también a través del internet un poco automedicarnos, ¿no? Y eso tiene un riesgo altísimo y es muy preocupante, ¿no? Sobre todo en enfermedades que pueden ser un poco más complejas. Todo medicamento tiene que venir acompañado de una prescripción y un acompañamiento de un profesional de la salud. Y efectivamente, como bien mencionabas tú, ¿no? A veces hacemos un abuso del uso de los medicamentos, los tomamos indiscriminadamente, sí tener mucho cuidado porque debemos conocer, hay gente la que tiene reacciones que no son efectivamente las que está esperando al uso de ese medicamento. Nosotros conocemos gente que toma antigripales que me dice, conmigo funciona muy bien, con mi familia no, pero a veces dices no, y otras personas dicen, a mí este medicamento no me soluciona este problema, no me hace nada. Cada organismo es distinto. Estos medicamentos, como bien dije desde un inicio, pasan una fase de pruebas y de ensayos, digamos, muy minuciosa. Nosotros aseguramos la calidad y la eficiencia. Sin embargo, efectivamente, tenemos que estar realmente acompañados por un médico de cabecera que nos dé, digamos, las indicaciones para su consumo y después también nosotros ir monitoreando efectivamente cómo va avanzando la evolución de determinada patología o malestar. Claro, hay el tema y estamos hablando de lo que se prescribe por parte de los médicos y dentro de lo prescrito está a veces el tratamiento, es decir, tómate este medicamento cada 8 horas durante 3 días o tómate este medicamento por, qué sé yo, eres hipertenso, los triglicéridos, el colesterol, tómalo por 90 días y luego te chequeo. Y ahí yo quería ir al tema de la salud pública, que claro, el tema de la farmacovigilancia y la farmacología de pronto tiene relación con ARCSA, pero por ejemplo uno va donde un médico y le dice tómate esto durante 90 días y te vuelvo a ver en 90 días. Y resulta que cuando queremos coger una cita después de 90 días, resulta que no la podemos tomar dentro del sistema público, digamos, sobre todo el Seguro Social, y uno se queda también en ese dilema. ¿Sigo tomando el medicamento? ¿Sigo comprando? ¿Me mandó durante 90 días? ¿No? Entonces tiene que haber un compromiso también desde la parte pública para agilitar esos procesos que no son de ahora, son medios históricos de no tener las citas a tiempo. Sí, efectivamente existen un montón de oportunidades de mejoras. Es un país que está haciendo un esfuerzo grande desde hace algunos años en mejorar su sistema de salud. Sin embargo, nosotros estamos también como industria, que es una industria que está aquí en el país desde hace más de 6 décadas, 7 décadas en algunos casos de algunas compañías, trabajando con los gobiernos de turno. Nosotros somos indistintos efectivamente a quien está en el gobierno temporalmente, para que haya una visión de mediano y largo plazo de fortalecimiento del sistema de salud. Es todo un ecosistema en donde existen un montón de actores y efectivamente también puede haber un acompañamiento incluso externo de buenas prácticas en el exterior, un acompañamiento también de la Organización Mundial de Salud, que de alguna u otra manera pueden aportar a que este sistema se siga robusteciendo, fortaleciendo y brindando un mejor servicio. En ese sentido, yo realmente recomendaría que efectivamente la gente, más allá de que consiga su cita, tiene con el médico, tiene una prescripción, uno realmente trate de cumplirla. Si se siente mal y no consigue una cita para poder reportarla directamente y en persona con su médico, existen estos medios también ahora virtuales y digitales que pueden ser también de mucha ayuda, ¿no? Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. El secuestro es una figura penal que define la privación de la libertad a una persona o a un grupo, ejecutada con propósitos diversos, del económico que se vincula a un rescate en dinero, al de intimidación para que se haga o se deje de hacer algo por parte de un sujeto afectado, como sería el caso de un juez cuya hija es secuestrada para presionarlo en su sentencia.
Existen también secuestros no extorsivos per se, por causas psicológicas, religiosas o culturales, pues sus objetivos no son los mencionados antes. Esta actividad es muy antigua. Baste recordar la captura del joven Julio César por piratas que exigieron y obtuvieron un rescate por él. César tomó nota del sitio donde los retuvieron para regresar con una legión, atacar la base y crucificar a los sobrevivientes. Otro ilustre caso de secuestro extorsivo sería la captura de Atahualpa en Cajamarca, con la exigencia de un descomunal rescate que, a pesar de ser pagado, culminó en la muerte del Inca. El secuestro el pasado siglo, del hijo de Lindbergh estremeció a los Estados Unidos. El asesinato del niño provocó una reforma para castigar el secuestro con pena de muerte, una medida de la seriedad con que se toma este crimen en el mundo. Seguramente la actividad del secuestro como negocio criminal estará muy extendida por el mundo, como se sabe por noticias e informes de diversas fuentes, pero para el público local o regional es innecesario ir lejos para mirar cómo esta vil actividad es un floreciente negocio desde hace décadas a cargo de pandillas muy sofisticadas que investigan a la víctima, la capturan, la retienen, terminan negociando el rescate y tal vez la liberación del secuestrado. Colombia se volvió un referente regional en el desarrollo de la industria del secuestro, que, como en el caso del narcotráfico, pasó a ser una actividad de bandas criminales regulares, a una asumida por grupos de subversivos de origen político que mutaron a organizaciones criminales multidimensionales tras fracasar sus proyectos revolucionarios, aburguesando sus objetivos hacia la obtención de utilidades lo más altas posibles, como en cualquier otra actividad empresarial. No debe sorprender el enterarnos que entre las condiciones que el grupo criminal, el ELN, había puesto para que iniciara la famosa negociación de paz total con el gobierno colombiano, se reservara el derecho de seguir secuestrando personas como parte de su giro de negocio. Desde los años 70 y en adelante, el secuestro por parte de organizaciones límite entre lo criminal y lo político se volvió una herramienta para fines económicos y políticos de la más variada naturaleza en buena parte del mundo y casi siempre por parte de grupos subversivos. El secuestro y asesinato de rehenes israelíes en Múnich durante la Olimpiada, los secuestros de aviones para exigir la liberación de otros subversivos detenidos, como en el caso de Entebbe, los secuestros de funcionarios internacionales por los Tupamaros a cambio de dinero, serían fuente de inspiración para toda suerte de grupos subversivos que pronto cruzaban la delgada línea con la delincuencia organizada. En la región, como ya se mencionó, y por una combinación de factores, este fenómeno fue a mayores. Estos factores fueron, por una parte, la sostenida práctica del secuestro para financiar las guerrillas y la eliminación de los cárteles principales del narcotráfico durante la guerra emprendida contra estos en Colombia, en Cali y Medellín principalmente. El vacío que se dio en el enorme negocio del narcotráfico con la eliminación de los cárteles fue enseguida llenado por las FARC y el ELN como gestores locales asociados a los cárteles mexicanos que se hicieron cargo de la droga FOB. La evolución del secuestro extorsivo continuó al siguiente nivel, el estatal, cuando algunos estados autoritarios decidieron aprovecharse de la importancia de la opinión pública en los estados democráticos, cuando ciudadanos suyos eran detenidos, juzgados y encerrados en las temidas, y con razón, cárceles de esos estados.
Rusia se valió del encierro de una basquetbolista acusada de narcotráfico por alguna cantidad irrisoria, condenándola a 9 años de prisión, o capturando a un periodista y acusándolo de espionaje, para finalmente canjearlos por un traficante de armas ruso preso en los Estados Unidos. Se habla incluso que desde el gobierno ruso se habría propuesto canjear a Navalny, antes de su sospechosa muerte en el Gulag, por otros activos rusos presos, en general por espionaje. Y llegamos finalmente a la combinación de los elementos del secuestro extorsivo en lo que se ha dado en llamar narcoestado, definición estrecha que no cubre sino parte del papel del crimen organizado como gestor político decisivo en un país, como en la Venezuela del madurismo, en la cual el Estado se convirtió en una mera fachada para la comisión de una amplísima gama de actividades criminales a cargo directa o indirectamente de instancias administrativas y operativas, civiles y militares en sus particulares espacios de negocio. La delincuencia desde el poder gestiona desde el tráfico de personas, los desesperados que buscan escapar de Venezuela, la esclavitud laboral y sexual en la minería clandestina del oro, el saqueo de PDVSA y otras empresas públicas, la venta de pasaportes falsos para terroristas y criminales internacionales y un largo etcétera de delitos, incluso los de lesa humanidad. Ese estado delincuencial o criminal, apelando a sus raíces e influencias desde las actuales bandas criminales colombianas, disidencias de las FARC, como eufemísticamente se las llama, ha resuelto incursionar también en el negocio del secuestro extorsivo dentro de la variante estatal antes mencionada. En efecto, secuestrando ejecutivos petroleros de varias empresas norteamericanas, dio sus primeros pasos en la técnica, planteando liberar a esos rehenes a cambio de los narcosobrinos de la esposa de Maduro, condenados a 20 años de prisión por intentar introducir 400 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Con el éxito alcanzado en esa operación, se plantearon un proyecto más ambicioso, como fue liberar al testaferro mayor y lavador de activos de las mafias en el poder, Alex Saab, capturado en un viaje a Irán al hacer una escala técnica en Cabo Verde, país que actuó ante una orden de la Interpol de captura internacional. Para dar credibilidad al canje, Venezuela aceptó el llevar adelante un proceso electoral abierto, algo que jamás pensó cumplir, liberando eso sí a los rehenes capturados. Ahora, Venezuela está llevando el secuestro extorsivo a nivel de política del narcoestado, pretendiendo canjear a varios opositores que están refugiados en la Embajada Argentina en Caracas, con otro delincuente no venezolano, pero evidentemente asociado con el régimen, el expresidente ecuatoriano Jorge Glass, condenado en Ecuador por las instancias judiciales correspondientes por asociación ilícita en el caso Odebrecht, en un proceso, y por cohecho en otro, a falta de un juicio que está pendiente por peculado. La audacia de un estado delincuencial llega a unos niveles insospechables que alertan al mundo de los alcances a los que el descuido de la comunidad internacional puede llegar, al punto de ponerse en manos de delincuentes que se hacen pasar por gobernantes. Muchas gracias. Editorial. Bienvenido 2025, el año de todos los desafíos. Talia Flores, primicias. Fuego, pirotecnia, música y cábalas, todos los rituales disponibles serán usados la noche de este 31 de diciembre para exorcizar los males del pasado y dar la bienvenida al flamante 2025 en una apuesta individual y colectiva porque el año nuevo sea el mejor de todos.
quemar los monigotes para despedir el año, una ceremonia cuyo origen se pierde en la historia de los tiempos, simboliza una suerte de ruptura en la vida de los seres humanos. Es cuando el fuego purificador hace surgir algo nuevo de las cenizas. Para los ecuatorianos se trata de un momento grave pero esperanzador, uno especial para dejar atrás 2024, verdaderos annus horribilis por la acción de los grupos del crimen organizado que han llenado de violencia el país, la sequía, los incendios, los apagones y la desaparición forzada de 4 niños. Entonces hay que aferrarse a lo que decía Heráclito de Éfeso, que nada en la vida es permanente, porque la propia naturaleza de la existencia es el cambio y todo fluye. Y apostar por el porvenir. El año que comienza se presenta para Ecuador desafiante, decisivo e intimidante a la vez, porque en las elecciones del 9 de febrero, en las que se escogerá al presidente de la República, estará en juego el destino de 18 millones de ciudadanos. Se elegirá presidente para un periodo de 4 años, al igual que una nueva Asamblea Nacional, que estará integrada por 151 legisladores. El Consejo de la Judicatura, deslegitimado por graves denuncias y sus propios yerros, deberá elegir a los jueces de la Corte Nacional, evaluar a cientos de otros más y decidir sobre las notarías del país. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ese esperpento creado en Montecristi, para que aquel que se autoproclamaba jefe de todos los poderes dominara los órganos de control, elegirá nuevo fiscal general del Estado. Esta sola elección tendría que mantener a los ecuatorianos en alerta para vigilar el proceso que estará lleno de trampas e impedir un retroceso en la calidad ética y profesional de tan alto funcionario, siendo como es la máxima autoridad penal del país, que debe tener la fortaleza e independencia suficientes para resistir y evitar ser usada y manipulada por los grupos políticos y las mafias. El 2025 es un año decisivo, un punto de inflexión para unir al país que está dividido y crispado y sigue siendo desigual e inequitativo. Es un año en el que los ecuatorianos más que nunca tendrán que apelar a su inteligencia y sagacidad para evitar que en la campaña se imponga el odio, la falsedad y el engaño. Ese odio que los jóvenes, que son la mayoría de los electores, rechazan, deberá ser abandonado por los candidatos, no solo para evitar que la violencia manche la contienda, sino para que sea una positiva, en la que no puedan esquivar hacer propuestas y compromisos creíbles. Las autoridades electorales que han demostrado mediocridad e incompetencia hasta imponer las reglas de juego en una crucial elección como la del 9 de febrero, nada podrán hacer para impedir que las mentiras se impongan en las redes sociales, manipulando las emociones y la ingenuidad de los usuarios digitales que se creen todo. Esa trinchera de fango es el espacio favorito de los populistas para imponer relatos falaces y ahora hasta echando mano de la inteligencia artificial para perfeccionar las mentiras. Es el ciudadano quien debe dejar de lado la ingenuidad de creerse todo lo que se difunde y al tener en sus manos la posibilidad de verificar y desmontar los bulos que proliferan para engañar a los despistados y hacer daño al adversario, desmontar y denunciar los embustes. El año que termina ha sido terrible para los ecuatorianos que presenciaron la acción demencial de un grupo del crimen organizado asaltando un canal de televisión y amenazando con eliminar a periodistas y colaboradores en el set desde el cual transmitían en directo. El funesto episodio llevó al gobierno del presidente Noboa a declarar conflicto armado interno y a declarar terroristas a una veintena de grupos violentos que han demostrado su crueldad al actuar sin Dios ni ley en contubernio con ciertos sectores. Los candidatos están obligados a decir cómo piensan continuar la lucha hasta someter y eliminar a estas bandas vinculadas a los cárteles de la droga que actúan con sevicia, eximen un poder inconcebible y se han infiltrado en distintos estamentos de la sociedad. También deben anunciar cómo generarán empleo, cuya carencia hoy propicia la fuga de talentos, cómo fortalecerán la seguridad social, garantizarán la salud y la educación y qué harán para combatir la corrupción y la impunidad. Gobernar Ecuador es una tarea enorme y complicada. Por eso resulta asombroso que haya tanto advenedizo, superados por la vanidad, que busquen la presidencia, sin tener idea de lo que ello implica. El fin y el inicio de un año es la alegoría incontrastable de la fugacidad del tiempo, porque como dice Heráclito de Éfeso, todo fluye. La apuesta entonces es que sea un renacer. Bienvenido 2025. Talía Flores, Primicias.
Noticias internacionales. Italia busca un hogar para los 23.000 sin techo antes del jubileo. Con motivo del jubileo de 2025, el Ayuntamiento de Roma ha decidido invertir 4,3 millones de euros en 4 carpas cerca de las estaciones de Termini, Tiburtina, Ostiense y San Pietro para ofrecer refugio a las personas sin hogar de la capital. Según el consistorio, los refugios deberían poder acoger hasta 70 personas al día. Muchos trabajadores sociales, como el responsable del albergue en el Palazzo Migliori, han acogido con satisfacción la iniciativa, aunque han subrayado que no puede tratarse de una solución a largo plazo. Questo perché è buono? Perché in realtà aiuta le persone a superare questa fase, diciamo, invernale. E noi poi speriamo che dopo, una volta che sono stati diciamo ospitati, anche qua sia possibile poi trovare delle soluzioni un po' più stabili. Margherita, de origen polaco, vive en Italia desde hace 33 años. Después de meses encontró refugio en Ostiense gracias al ayuntamiento y su situación ha mejorado ligera, aunque provisionalmente, de cara a los próximos meses. No, io abitavo un campo disastroso, diciamo una specie di magazzino e purtroppo di là non si poteva stare, così cercavo aiuti e sono riuscita. Con unas 250 camas en total, las 4 carpas siguen siendo una solución marginal y temporal para Roma. En el censo municipal del pasado mes de abril se contabilizaron unos 2.200 adultos sin hogar en una zona concreta del centro de la ciudad. Sin embargo, datos más amplios y estatales recogidos a finales de 2022 hablan de unas 22.000 personas sin hogar en la ciudad eterna. El municipio ha prometido nuevas camas para 2026. Lo faremo col PNRR perché è un investimento che ci ha permesso di ristrutturare e riqualificare degli immobili comunali e quindi nel 2026 a lavori terminati avremo anche 250 posti in più di seconda accoglienza in appartamenti, posti piccoli e diffusi su tutta la città. Nonostante si parli di questo progetto già dalla primavera del 2024, le uniche 2 tensostrutture pronte per il 24 dicembre ad accogliere le persone senza fissa dimora sono questa di Ostiense e quella di Roma Termini. Per le altre 2 bisognerà aspettare almeno gennaio 2025. Ilaria Cicinelli, Euronews, Roma. Rusia y Ucrania intercambian cientos de prisioneros de guerra. Rusia y Ucrania intercambiaron cientos de prisioneros de guerra en un acuerdo negociado por los Emiratos Árabes Unidos antes de la víspera de Año Nuevo, según los funcionarios de ambos países. Rusia anunció el lunes por la tarde que había intercambiado 150 soldados ucranianos por un número similar de soldados rusos. Las dos partes han intercambiado cientos de soldados cautivos desde que Rusia comenzó su invasión a gran escala de Ucrania en 2022, en una de las pocas áreas de cooperación entre ambos países. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real. Usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte,
espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande,
una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al Centro Comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.